Mis chismositas queridas, prepárense. Lo que les estoy a punto de desvelar hoy no es un simple chismorreo. Es una verdad tan brutal, tan sísmica, que hará temblar los cimientos de todo lo que creían saber sobre sus ídolos, María C. y Potro. Olvídense de lo que Caracol les mostró, de los fragmentos edulcorados que pasaron por el filtro de la censura televisiva. Lo que realmente se gestó tras las cámaras fue una implosión tan violenta que redefinirá la esencia misma de Omega para siempre. Esto no es solo una especulación infundada o un rumor de pasillo. Es la cruda, descarnada y absolutamente impactante realidad que emergió de las sombras, en esos instantes donde la tensión se corta con un cuchillo y cada palabra se convierte en una daga envenenada, clavada directamente en el corazón de la convivencia forzada. El clima que se respiraba anoche en la casa de Omega era mucho más que una simple tirantez derivada de una penalización. Lo que verdaderamente aconteció allí fue un enfrentamiento tan virulento que, de haber sido exhibido en su totalidad, habría incendiado las plataformas digitales en un abrir y cerrar de ojos, eclipsando cualquier otro suceso del programa con su magnitud. La contienda se desató con una vehemencia inusitada apenas el equipo Omega retornó de su penitencia, arrastrando consigo una atmósfera pesada, casi tangible, semejante a cuando se ingresa a una habitación y se percibe que una disputa ha estallado hace instantes, dejando su eco vibrando en el aire. María C. se dejó caer en el diván, exhausta, sus manos aún con un ligero temblor que delataba la tensión acumulada en cada fibra de su ser. Potro, irguiéndose a pocos metros, empapado en sudor, deambulaba de un lado a otro cual fiera enjaulada, sus movimientos cargados de una inquietud palpable que presagiaba un estallido inminente. El resto de los integrantes, sumidos en un mutismo incómodo, parecían masticar en silencio pensamientos inconfesables, incapaces de verbalizar la mezcla de pavor y expectación que los atenazaba. La expectación era asfixiante, y la energía en el aire vibraba con una carga latente, a la espera de la chispa inevitable que lo detonaría todo con una fuerza incontrolable. Fue en ese preciso momento, cuando la calma aparente se sentía más bien como el preámbulo de una tormenta inminente, que una voz, con un inequívoco dejo de exasperación contenida, se atrevió a romper el denso y pesado silencio. Y aunque no les voy a revelar la identidad del portador de esa chispa, mis perspicaces detectives del drama, estoy segura de que ustedes ya habrán adivinado, con esa agudeza que los caracteriza, de quién se trata. La frase, lanzada al aire con una punzante indiferencia y una clara intención de herir, resonó como un disparo certero en medio de la quietud. Esto nos sucede porque algunos no aportan lo suficiente de su parte, porque no se esfuerzan al máximo. Aquellas palabras, calculadas con fría precisión, actuaron como gasolina derramada sobre un fuego latente, desatando una reacción inmediata y visceral en María C. Ella levantó la cabeza de golpe, sus ojos clavados en el vacío, su ceja arqueada en un gesto que oscilaba entre la incredulidad y un desafío declarado. Con una voz que denotaba una mezcla explosiva de indignación, hartazgo y un cansancio que parecía venir de lo más profundo de su ser, espetó con contundencia: «Ah, sí, pues habla claro y sin rodeos, porque yo me deslomé allá afuera con la misma entrega, con la misma pasión, con la misma determinación que todos los demás. ¿O es que ahora la responsabilidad es exclusivamente mía, una carga que recae solo sobre mis hombros? Dímelo de frente». El ambiente, ya cargado con una electricidad palpable, se electrificó aún más, prometiendo un estallido inminente, una colisión frontal de voluntades y resentimientos que ya no podía posponerse. La tensión era tan densa que casi podía saborearse en el aire, una mezcla amarga de ira y anticipación. La entrada triunfal de Potro en la refriega fue, sin duda alguna, la detonación que todos esperaban con una mezcla de pavor y morbo. Hasta ese instante, el musculoso competidor había estado conteniendo una irritación evidente, mordiéndose la lengua hasta casi hacerse sangre para no intervenir en lo que, a todas luces, ya era una disputa personal. Pero el comentario incisivo de María C. fue el detonante ineludible que le hizo perder la compostura de manera definitiva, traspasando el umbral de su autocontrol.
con un tono que, si bien intentó mantener bajo, se le escapó más alto de lo habitual, cargado de un resentimiento que ya no podía ocultar, sentenció con autoridad. Aquí nadie te está adjudicando la totalidad de la culpa, ni te está señalando como la única responsable. Pero si tu primera y única reacción es ponerte a la defensiva de forma desmedida, eso solo consigue empeorar drásticamente las cosas, las complica aún más. En ese preciso instante, ya no había vuelta atrás posible. La compuerta de las emociones más viscerales se había abierto sin control, liberando un torrente de reproches contenidos. María C. se irguió en el sofá, su postura firme, desafiante, como una guerrera dispuesta a dar batalla, y clavó su mirada en Potro con una intensidad que traspasaba, que perforaba el alma. Le respondió con una frialdad cortante, con una voz que era un gélido látigo. Me pongo a la defensiva cuando siento que me señalan injustamente, cuando me atribuyen culpas que no son mías. Si tienes algo que reprochar, dilo de frente y sin rodeos, sin lanzar dardos al aire ni insinuaciones veladas que solo buscan desestabilizar. Sé hombre y dilo claro. La confrontación, ahora cara a cara, prometía una escalada sin precedentes. Un espectáculo de dimes y diretes que solo bombazos VIP, el canal que siempre desentierra la verdad, puede traerles en su máxima crudeza. Fue justo en ese momento álgido, cuando el intercambio verbal se elevaba no solo en volumen, sino también en intensidad y agresividad, que la situación alcanzó un punto de ebullición sencillamente insostenible. El tono se volvió más incisivo, más hiriente, más cargado de animadversión, y el aire se cargó con la electricidad de la inminente tempestad, esa que te eriza los vellos de la nuca. Los demás compañeros, convertidos en meros espectadores atrapados en medio del huracán, observaban de soslayo, algunos con una evidente incomodidad, deseando con toda su alma desaparecer de la escena, mientras otros, con una curiosidad casi morbosa y un brillo en los ojos, seguían cada palabra y cada gesto como si presenciaran un evento deportivo decisivo, un combate de boxeo donde cada golpe cuenta. Potro, con la mandíbula tensa y el ceño fruncido, dio un paso al frente, acortando la escasa distancia que los separaba, y aunque bajó ligeramente el volumen de su voz, esta adquirió un filo cortante, un matiz que se clavó en el ambiente como un puñal. Pues te lo diré directamente, sin ambajes ni eufemismos. Hubo momentos en los que te quedaste rezagada de manera evidente, te arrastrabas, y a nosotros nos tocó redoblar esfuerzos hasta el agotamiento para cubrirte, para compensar tu falta de ritmo, tu lentitud y tu desgano. Aquella frase pronunciada con una frialdad calculada fue un golpe bajo artero, una acusación que buscaba desestabilizarla por completo, golpeando justo donde más dolía, en su orgullo y su desempeño. María C., con los labios apretados en una línea fina y el semblante endurecido hasta parecer una roca, inspiró profundamente, como si buscara el oxígeno necesario para contener la marea de furia que la invadía y amenazaba con desbordarse. Sus ojos, antes desafiantes, ahora irradiaban una indignación silenciosa, pero letal, una promesa de venganza verbal que estaba a punto de desatarse. La respuesta que brotó de la boca de María C. fue un contraataque fulminante, una devolución de golpe que superó en agresividad y veneno al de su oponente, lanzado con una precisión mortífera. Y hubo instantes en los que tú te excedías, creyéndote el adalid de la fortaleza, el héroe indiscutible de la jornada, el único que hacía algo, pero lo único que conseguías era entorpecer el avance de los demás, estorbando el paso con tu ego desmedido y tu necesidad de protagonismo. Así que no vengas ahora, Potro, a impartirme lecciones de compromiso o desempeño, cuando tu propia sombra te delata. No tienes la autoridad moral para hacerlo. Las palabras, cargadas de un rencor acumulado durante días, comenzaron a sentirse como verdaderos proyectiles, impactando con fuerza en el tenso ambiente, perforando la poca cordialidad que quedaba. Un par de compañeros, visiblemente abrumados por la escalada vertiginosa de la hostilidad, intentaron interponerse con balbuceos conciliadores y frases hechas como «ya, tranquilos, por favor, esto no lleva a ninguna parte provechosa», o «no es el momento para esto». Pero la marea de la furia ya era demasiado alta.
y sus voces se perdieron, insignificantes, en la vorágine incontrolable de la confrontación. Se percibía con una claridad meridiana que aquella discusión no era simplemente el resultado del castigo de ese día, no, sino la explosión inevitable de una acumulación de frustraciones latentes, de pequeñas incomodidades y de resentimientos soterrados que se habían guardado y masticado en silencio durante días, e incluso semanas, y que ahora, por fin, emergían a la superficie con una violencia incontrolable, una fuerza destructiva que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Solo en Bombazos VIP desenterramos las verdaderas raíces de estas pugnas que la televisión, en su afán de entretenimiento superficial, no se atreve a mostrar. Solo aquí verás la verdad absoluta. En medio del pesado y denso silencio que siguió a la explosión de palabras, un silencio que, paradójicamente, se sentía más ruidoso que cualquier grito ahogado, uno de los presentes, con un suspiro largo y cargado de una resignación que calaba hondo, intentó, con una valentía inusitada, calmar las turbulentas aguas de la disputa. Miren, compañeros, si persistimos en esta senda de conflictos estériles, de discusiones que no llevan a ningún lado, no obtendremos absolutamente nada positivo. Ya tenemos suficientes dificultades con nuestra posición, que se encuentra peligrosamente en el fondo de la tabla de rendimiento, expresó, con la genuina esperanza de apaciguar los ánimos y redirigir la energía hacia la cohesión grupal. Fue un intento, noble quizás en su concepción, de infundir sensatez, pero en la cruda realidad, solo sirvió para que ambos contendientes, María C. y Potro, bajaran momentáneamente el tono de sus voces, sin que se resolviera una pizca de la raíz del problema. La brecha ya estaba abierta de par en par, una herida profunda y supurante, y lejos de sanar, solo se había expuesto aún más a la intemperie del resentimiento. María C., con una negación casi imperceptible de su cabeza, un movimiento que denotaba su absoluta falta de interés en la conciliación, se levantó del diván con un movimiento brusco y se dirigió a la cocina, murmurando algo inaudible entre dientes, pero cuya indignación se adivinaba en cada uno de sus gestos, en la rigidez de su espalda. Potro, por su parte, permaneció de pie, su mirada fija en la puerta por la que ella había desaparecido, como si una parte de él, aún confusa, deseara seguirla para continuar la disputa o, quizás, huir de la situación por completo. Finalmente, se dejó caer en una silla, sus manos entrelazadas con fuerza, la vista perdida en el suelo, su semblante reflejando una profunda derrota, una mezcla de ira contenida y frustración inmensa, una bomba de tiempo a punto de explotar. Ese fue el instante crucial, mis queridos ávidos espectadores, que la cadena Caracol, en su afán desmedido de preservar la narrativa oficial de un reality show pulcro y controlado, decidió omitir por completo de la transmisión al público masivo. En la pantalla apenas percibimos un par de gestos de tirantez, una frase suelta, descontextualizada de forma intencionada, y luego, con la maestría del montaje televisivo, una elipsis hacia un cambio de escena que nos llevó a otra cosa, haciéndonos creer que todo había sido un malentendido pasajero. Pero lo que realmente aconteció en esa sala, en la intimidad cruda y sin adornos de la convivencia forzada, fue el génesis de una fisura profunda, una grieta irreparable en el seno de Omega, una brecha que, si no es tratada con la urgencia y la pericia necesarias, con la delicadeza de un cirujano, podría desembocar en una fragmentación total del equipo, llevándolos a la ruina. Porque el meollo de la cuestión no radicaba simplemente en una discusión pasajera sobre el desempeño en la prueba o las consecuencias superficiales del castigo impuesto. Lo que salió a flote en aquel altercado fueron resentimientos y situaciones que llevaban cocinándose a fuego lento durante un tiempo considerable. Pequeñas incomodidades que se habían guardado y silenciado con esmero en aras de una supuesta armonía grupal que era pura ilusión, y que ahora, con la violencia de una erupción volcánica, ya no podían ser escondidas bajo la alfombra de la indiferencia. Se negaban a permanecer en la oscuridad. Para no perderte ninguno de estos detalles que cambian por completo la percepción de los concursantes, la verdad detrás de sus rostros, te animo a unirte a la comunidad más informada, la más exclusiva. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP.
No te quedes fuera de la conversación más explosiva del momento. Yo sé, mis amores, que en la vorágine implacable de esta competencia televisiva, las fricciones y los desencuentros son una constante inevitable. Es parte inherente del juego, donde el estrés acumulado, la presión incesante de las pruebas y la convivencia forzada, 24 horas al día, 7 días a la semana, inevitablemente dan lugar a roces y chispas. Pero existe una distinción fundamental que debemos tener en cuenta. Hay discusiones que son meros choques superficiales, explosiones momentáneas producto de la adrenalina desbordada y el cansancio extremo, que se disipan con el tiempo y no dejan una huella perdurable en las relaciones. Y luego están esas otras confrontaciones, como la que acabamos de presenciar con nuestros propios ojos, que tienen la capacidad intrínseca de modificar de manera irreversible la percepción que se tiene de un compañero, de un aliado que antes se consideraba indispensable, de una persona con la que se comparte un objetivo común y vital. Y esta, mis vidas, fue sin duda alguna, una de esas últimas, una de esas que marcan un antes y un después. Desde la noche de la altercación, la forma en que María C. y Potro se observan mutuamente ha mutado radicalmente, ha cambiado por completo. Ya no es la misma mirada de respeto o de camaradería que solían compartir, esa que forja los lazos. Ahora hay un velo de desconfianza, una sombra de recelo que los envuelve, una cortina de humo entre ellos. No es que se hayan declarado enemigos acérrimos de la noche a la mañana, con una enemistad manifiesta, pero el respeto tácito que existía entre ellos, ese acuerdo no verbal de colaboración, se ha resquebrajado de forma irreversible, ha estallado en 1000 pedazos. Y en un entorno tan exigente y competitivo como el desafío, esa fractura en la confianza, esa grieta en el pilar fundamental de un equipo, es casi tan devastadora y peligrosa como perder una prueba crucial, pues mina los cimientos mismos de la cohesión grupal y anula la capacidad de trabajar en sincronía, condenándolos al fracaso. La contienda de esa tarde, aunque cortada abruptamente en su expresión verbal por la intervención de otros, no quedó ahí, relegada al olvido como un mal recuerdo. La energía de la disputa, esa amalgama hirviente de ira contenida, frustración profunda y resentimiento acumulado, continuó flotando en el ambiente de la casa como el humo denso y sofocante de una vela, que, a pesar de haber sido apagada, sigue exhalando su estela tóxica en el aire. Esos momentos de aparente calma, mis amores, son los más engañosos y traicioneros, los más peligrosos. Pareciera que todo ha vuelto a la normalidad, que la tormenta ha pasado sin dejar rastro, que la tempestad se ha disipado, pero en realidad es precisamente en esos silencios cargados donde cada individuo comienza su propia labor de zapa, buscando aliados sutilmente, susurrando sus pareceres en los rincones más ocultos, calibrando sus movimientos con una precisión milimétrica, y lo más crucial, decidiendo de qué lado de la incipiente división se posicionará con una lealtad férrea. La paz es una farsa, un velo transparente que apenas oculta las estrategias subterráneas que se están gestando bajo la superficie, las maquinaciones que definirán el futuro. María C., aún con la respiración entrecortada por la tensión y la indignación que le quemaba las entrañas, buscó refugio en la cocina, un espacio que, paradójicamente, se sentía menos hostil que la sala de estar, infestada de miradas. Allí se encontró con uno de sus compañeros, quien cortaba ingredientes para la cena, ajeno, en apariencia, al drama volcánico que se había desatado, sin mirarlo directamente, manteniendo la vista fija en un punto indeterminado, pero con una voz cargada de un veneno sutil, de un reproche velado, soltó con desdén: «No sé quién se cree Potro para dirigirse a mí de esa manera, con esa autoridad. Él no es mi superior, ni tiene la menor autoridad para dictarme cómo debo desempeñar mi labor o qué tengo que hacer. Que se meta en sus propios asuntos». El otro compañero, en un intento inútil y casi patético de conservar una neutralidad imposible en ese ambiente viciado por la hostilidad, murmuró una respuesta tibia, casi inaudible, buscando no tomar partido. «Sí, estuvo fuera de lugar, te entiendo perfectamente, María C. Fue un comentario desafortunado».
Sin embargo, en la expresión de sus ojos, en la forma en que su cuerpo se tensó ligeramente y sus gestos se hicieron más cautelosos, se percibía con absoluta claridad que ya estaba procesando cada palabra, registrando cada matiz, cada pequeña insinuación. Porque en esa casa, mis queridos observadores de la intriga, cada frase pronunciada, cada lamento o cada queja, es mucho más que una simple expresión de sentimientos. Es munición. Sí, munición valiosa que puede ser recolectada con avidez, almacenada con cuidado en el arsenal de la memoria y, en el momento oportuno, utilizada con una precisión letal en futuras alianzas estratégicas, en negociaciones secretas o, incluso, en las más crueles traiciones que definirán el destino de muchos. De forma paralela y casi simultáneamente, Potro también sintió la imperiosa necesidad de desahogarse y de buscar respaldo para su propia narrativa de los hechos, para justificar su postura. Salió al patio, buscando un respiro del aire viciado de la casa, y se sentó con otro integrante del equipo que siempre había mostrado una afinidad y una cercanía particular con él, un confidente leal. Ya no soporto esa actitud, esa arrogancia desmedida, esa altanería, exclamó, con la mirada perdida en el horizonte, como si su paciencia se escurriera a través de sus ojos. Cuando alguien se queda atrás, yo me desvivo cubriendo su falta, me dejo la piel en cada prueba para que el equipo no sufra las consecuencias, pero si lo hago notar, si lo menciono siquiera, automáticamente me convierto en el villano, en el ogro de la historia. Así es imposible avanzar, imposible colaborar de forma efectiva. Este tipo de revelaciones exclusivas, que ningún otro medio te cuenta con esta crudeza y profundidad, son las que nos caracterizan en Bombazos VIP, donde siempre desenterramos lo que nadie más se atreve a mostrar. Por eso, para no perderte nada, te animo, tanto a ti como a todas y todos los que buscan la verdad, a suscribirse ahora mismo a Bombazos VIP y activar las notificaciones. Su amigo, con un asentimiento cómplice y una media sonrisa que denotaba una comprensión tácita, una lealtad inquebrantable, le respondió con una concisión cargada de significado, una sentencia que resonaría en el futuro. Pues entonces, ahora sabes con quién no puedes contar del todo, Potro, quién no está verdaderamente en tu bando, quién no te respalda cuando la situación se pone difícil. Hay que tenerlo claro para las próximas estrategias. Este tipo de frases, cortas en su extensión, pero impregnadas de una carga emocional y estratégica inmensa, son las que comienzan a dibujar líneas invisibles, pero inquebrantables, dentro de la estructura de un equipo que hasta hace poco se consideraba una unidad monolítica, un frente unido. Son las palabras que, cual hilos sutiles y casi imperceptibles, empiezan a tejer las redes intrincadas de nuevas lealtades y a marcar, con una precisión implacable, las fronteras de las alianzas emergentes, redefiniendo por completo el mapa del poder en la casa. La cena de esa noche fue un auténtico tormento, una prueba de resistencia silenciosa que agotaba la energía de todos. A pesar de estar todos sentados alrededor de la misma mesa, una barrera invisible, tan sólida como una pared de piedra maciza, se erigía imponente entre unos y otros, dividiéndolos en facciones tácitas, en bandos claramente definidos por la tensión. El choque metálico de las cucharas contra los platos, el susurro apagado de la comida siendo masticada, y algún que otro intento forzado y patético de romper la opresiva calma. Alguien tosió con demasiada vehemencia para ser natural. Otro preguntó por la sal con una voz demasiado alta y forzada. Eran los únicos sonidos que se atrevían a perforar el denso mutismo. Ni chistes, ni anécdotas del día que acababa, ni mucho menos planes entusiasmantes para la siguiente prueba. Nada que denotara camaradería. Solo esa energía pesada, una suerte de miasma de resentimiento y desconfianza, que parecía haberse infiltrado hasta en la propia comida, volviéndola insípida, carente de sabor y absolutamente difícil de digerir, como si se atragantaran con el aire. El aire vibraba con preguntas no formuladas, con reproches silenciosos que se lanzaban con la mirada y con la certeza innegable de que algo crucial se había roto, dejando un vacío incómodo que nadie se atrevía a llenar. Posteriormente, en la sala principal de la casa,
Se hizo un esfuerzo concertado y desesperado para propiciar una conversación grupal, una suerte de reunión de crisis para limpiar el ambiente, que se sentía viciado. Uno de los integrantes, el más conciliador y quizás el más ingenuo de todos, con una voz que intentaba infundir calma y sensatez a los espíritus encendidos, propuso con genuina preocupación: miren, mis compañeros, si perseveramos en esta senda autodestructiva de desencuentros y divisiones internas, acabaremos perdiendo mucho más que simples pruebas. Mi propuesta es que nos sentemos aquí y ahora, dialoguemos con honestidad brutal y purifiquemos la atmósfera de todo este rencor acumulado que nos está carcomiendo por dentro. Pero ni María C. ni Potro estaban listos para tal acto de reconciliación, ni tenían la menor intención de hacerlo. Ella, con la mirada clavada en el suelo, evitando cualquier contacto visual, jugaba nerviosamente con sus manos, sus dedos entrelazados en una actitud de cerrazón absoluta, de no querer ceder un milímetro. Él, por su parte, se recostaba en el sofá con los brazos cruzados sobre el pecho, su vista perdida en algún punto lejano de la habitación, como si estuviera contemplando el horizonte, evitando cualquier contacto visual, cualquier invitación a la apertura emocional. Fue como intentar encender una hoguera con leña mojada. El esfuerzo fue inútil, el fuego de la conciliación no prendió ni la más mínima chispa, y la tensión, lejos de disiparse, se hizo aún más densa y palpable, confirmando que la herida era demasiado profunda para un simple vendaje verbal, para unas cuantas palabras bonitas. Necesitaba una operación de urgencia. Para mantenerte al tanto de cada movimiento estratégico y cada fisura en las alianzas, no olvides suscribirte a Bombazos VIP y activar la campanita. Así serás la primera o el primero en enterarte de todo antes que nadie. Y entonces, mis amores, llegó el momento que me hizo comprender con una certeza escalofriante que esto iba a prolongarse, que la grieta no solo persistiría en el tiempo, sino que se profundizaría hasta volverse un abismo insalvable. Porque cuando todos se retiraron a sus respectivas camas, creyendo que el día había llegado a su fin y que la privacidad del sueño los amparaba, se escuchó claramente el murmullo de dos voces en la habitación contigua. No era una discusión acalorada, no, sino algo mucho más insidioso y peligroso. Era una estrategia bien orquestada. Uno de ellos estaba articulando con voz baja, pero firme y decidida, cada palabra resonando con intención. Si continuamos por este camino, con esta falta de cohesión, con esta división interna que nos está carcomiendo, debemos empezar a considerar seriamente a quién queremos mantener en el equipo y a quién no. Porque si no logramos trabajar en conjunto con todos, si no somos un frente unido, lo más sensato es que comiencen a debilitarse y salgan de la competencia lo antes posible, para no lastrarnos. Y en ese instante, aunque las palabras se perdieron ligeramente entre el zumbido constante del ventilador y el vaivén del aire, se percibía con una claridad aterradora el germen de algo mucho más grande, mucho más pernicioso para la dinámica grupal. Era el inconfundible nacimiento de bandos, la cristalización de facciones que ya no buscaban la unión del equipo, sino el debilitamiento interno del adversario, la aniquilación estratégica de los incómodos. Aquella noche, el sueño se convirtió en un lujo esquivo para algunos, un descanso que no podían permitirse en medio de tanta intriga. Varios se acostaron mucho más tarde de lo habitual, aprovechando las horas de oscuridad y el supuesto silencio de la casa para sostener pequeñas conversaciones clandestinas en las esquinas más apartadas, en un tono de voz apenas audible, casi un susurro conspirador. Un par de carcajadas discretas, rápidamente sofocadas para no delatar su naturaleza, resonaron en un rincón apartado, mientras que un silencio incómodo, tenso y abrupto se producía cada vez que alguien más se acercaba, delatando la naturaleza oculta de sus conciliábulos, de sus pactos secretos. Son estos pequeños detalles, mis fieles seguidores del drama, que para quienes estamos atentos y observamos con la perspicacia de un halcón, dicen mucho más que cualquier grito o confrontación abierta y pública. Revelan las verdaderas dinámicas, los nuevos pactos de lealtad y las agendas ocultas que se están tejiendo en el telar de la competencia, donde cada hilo cuenta.
Y todo eso, por supuesto, no fue mostrado en el capítulo televisado, porque Caracol, con su edición cuidadosa y su afán de control, no siempre nos permite asomarnos a la auténtica cocina de las relaciones humanas dentro de la casa, a los ingredientes secretos. Pero aquí, mis amores, es precisamente donde se está gestando el verdadero juego, donde se forjan las estrategias más intrincadas, se delinean las alianzas más inesperadas y se preparan las traiciones más devastadoras que definirán el destino final de los participantes. Lo más intrigante y revelador fue cómo, a la luz del amanecer del día siguiente, todos intentaron con ahínco fingir una normalidad que estaba rota en mil pedazos, una máscara que apenas disimulaba la grieta. Los saludos se sentían forzados, las sonrisas eran máscaras huecas que no llegaban a los ojos, y el "cómo dormiste", pronunciado sin el menor atisbo de genuino interés, sonaba a un mero trámite social, una formalidad vacía. Pero la realidad era innegable. Ya nada era igual, la dinámica había cambiado para siempre. Para enterarte de cómo se están formando estos bandos antes de que nadie más lo sepa, asegúrate de seguir a Bombazos VIP y no perderte ni un solo detalle exclusivo. La verdad te espera. Prepárense para ser testigos de una caída espectacular o de una remontada milagrosa, de un giro de tuerca que solo Bombazos VIP les revelará en exclusiva y con lujo de detalles, desentrañando cada misterio. Lo que parecía una simple discusión, un desencuentro pasajero, fue en realidad el preludio de una guerra interna implacable que amenaza con destruir a Omega desde sus cimientos más profundos, llevándolos al borde del abismo. La tensión creciente entre María C. y Potro, y el posicionamiento de sus respectivos bandos, es un polvorín a punto de explotar, y los secretos que se están revelando en los pasillos de esa casa son de infarto, capaces de dejarles sin aliento. Cada paso en falso, cada mirada, cada susurro está construyendo el inevitable derrumbe o, quizás, el resurgimiento más inesperado. Para no perderte ni un segundo de la verdad más impactante, para estar siempre un paso por delante de lo que la televisión te cuenta con sus medias verdades y sus montajes. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP y mantente siempre a la vanguardia de la información más candente y explosiva del desafío. Hasta la próxima, mis chismositas queridas. La verdad más cruda y sin censura los espera siempre aquí, en Bombazos VIP.